Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo, brindándoles como siempre la mejor y cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta semana con un tema apasionante, y gracias a todos ustedes por su participación, su apoyo, sus mensajes, las respuestas, sus tareas. Bueno, excelente trabajo. Todos aprendemos, todos nos apoyamos y vamos en el fundamento de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Israel Casa Integral, desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Aquí estamos. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo. Vamos a ir directamente al tema para avanzar un poco, a ver si logramos desarrollar todo el contenido y el material que tenemos disponible. El libro de Mateo, en el capítulo 2. Vamos a notar que en sus Biblias, en esta versión que tengo aquí, aparece un título muy interesante con respecto a lo que estamos estudiando esta semana. El título es La visita de los magos. Un momento, hagamos un paréntesis y escudriñemos la palabra magos. ¿De dónde viene la palabra magos? Todo lo que hemos desarrollado en 2 semanas nos habla de los caldeos, de Mesopotamia, Egipto, y nos habla de los magos. Magos, sabios, adivinos, sacerdotes, hechiceros y todo lo demás. Esta palabra magos, entonces, tenemos que definirla porque nos hace alusión, repito, a 3 que no son 3 y nombres que tampoco son. Se concluyó, y a partir del siglo IX, un papa se le ocurrió mencionar 3 nombres y se le ocurrió mencionar a 3 magos, y así quedó en el subconsciente de la comunidad, particularmente en el nivel 1 y, por favor, ni se diga en el nivel 2. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, nosotros no pensamos en Gaspar, Melchor y Baltasar y los 3 reyes magos? Y resulta que la Biblia no nos dice que sean 3, ni mucho menos nos indica que estos sean sus nombres. ¿Todo por qué? Porque no leemos la palabra. Cuando Yeshua nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente, y aquí hay que subrayar la palabra oriente. ¿Qué es el oriente? Pues el este. Pero ¿por qué puntualmente nos menciona el oriente y no nos indica particularmente una nación, Caldea, Mesopotamia, la China, orientales? A Jerusalén vinieron ¿quiénes? Unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, muy interesante, una estrella, su estrella, hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, unos magos que vienen de oriente, que vieron una estrella, su estrella, entonces ahora saben que ha nacido el rey de los judíos. Estos que vieron una estrella, ¿cómo se les ocurrió ver una estrella? Son astrólogos, son astrónomos, son magos, son adivinos. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Es decir, que no solamente el rey se enteró de la presencia de estos magos, sino todo, dice la palabra, que todo Jerusalén se enteró de esta visita. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mashiach. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta. Por favor, observe, porque creo que aquí está la respuesta inmediata a las preguntas anteriores. Dice:
porque así está escrito por el profeta. Y hace referencia al libro de Miqueas en el capítulo 5 y en el verso 2. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Sí, señor. ¿Cómo no? Diría un amigo mío. Buenas tardes. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre Miriam, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Ahora, estos elementos que fueron ofrecidos, por supuesto que tienen una significación muy importante. Recordemos que el oro representa la divinidad, entre otras cosas. Pero recordemos que estos tres regalos, obsequios, más que regalos y obsequios, tienen otro sentido espiritual, y estos tres, de allí se tomó entonces que cada uno ofreció un regalo, es decir, en conclusión, por inercia serían tres los magos. Pero siendo avisados por revelación, por favor, siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Interesantísimo el texto, y vamos a tratar de dilucidar algunos detalles sobre esta información. La palabra oriente que menciona el texto de Mateo, que de hecho es el único de los evangelios que lo narra, viene de la palabra latín oriens, participio de oriri, aparecer, nacer. Es la denominación que se da desde la antigüedad a la dirección por donde se ve aparecer el sol y los demás astros, es decir, el plano que contiene al este. Por extensión se refiere a aquellas regiones que están al este del punto de referencia. En la cultura occidental se otorgó este nombre a Asia. Por favor, preste mucha atención a la información que estamos tomando. Se considera el este a lo que digamos hoy el continente o el área correspondiente a Asia. Convencionalmente se distinguirían tres partes: Oriente Próximo, Oriente Medio y Oriente Extremo. Ustedes recordarán que con mucha frecuencia nosotros mencionamos el estudio acerca de todo el Oriente Medio, donde se ocurrieron la gran mayoría de nuestros hechos bíblicos. En tiempos de la antigua Grecia se concebía el mundo, por favor, présteme mucha atención. En los tiempos de la antigua Grecia, el mundo, la Tierra, lo que nosotros hoy conocemos como el planeta Tierra, con los continentes, no era lo mismo que se conocía en aquellos tiempos. Se concebía para aquel entonces la Tierra dividido en dos grandes continentes, Europa y Asia, separadas ambas por el mar Egeo. Sin embargo, esta separación ideada por los marinos griegos se revelaría pueril cuando estos mismos descubrieran que ambos continentes estaban unidos al Mar Negro a través de las planicies que ellos llamaron Excitia y que corresponden actualmente a lo que es el territorio de Rusia. De todas maneras, la noción prendió un reflejo del talante mesiánico de la cultura occidental, definida en este sentido amplio como la tradición cultural surgida de Egipto y Sumeria, desarrollada en la antigua Grecia, Roma y completada en Europa, en la Europa cristiana occidental. De esta manera se creó el mito del Oriente inmutable, que se mantuvo históricamente hasta el siglo XIX.
En la actualidad puede admitirse que la noción de Oriente tiene un carácter meramente simbólico, por cuanto lo que genéricamente llamamos Oriente realmente no es el punto más oriental del mundo. No hay que perder de vista que existían varias tradiciones culturales bien diferenciadas en el territorio situado entre el mar Mediterráneo y el archipiélago de Japón. Entre ellas destacaban las regiones de Mesopotamia, el pueblo hebreo, el mundo islámico, la India, China y el pueblo coreano, los pueblos de Indonesia, los Jemer, el Japón, los mongoles, entre otros. Entonces, para hacer solamente esta mención, y traje a colación este contexto, solamente para mencionar que evidentemente el área llamada Oriente tenía que ver con toda la región de Mesopotamia, tenía que ver con toda la región de los caldeos. Recuerden, Ur de los caldeos, ¿de donde salió quién? Pues nada más ni nada menos que nuestro patriarca Abraham. Entonces, para que definamos en este texto que hemos leído a qué hace referencia el contexto de Oriente. Ahora, los Reyes Magos de Oriente, o simplemente los Reyes Magos, es el nombre que por la tradición, por favor présteme mucha atención, amado hermano, por una tradición de la religión del nivel 1 y del nivel 2, entre otras cosas, se ha denominado así, los Reyes Magos, denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente, que según este evangelio que hemos tomado, el evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Yeshua, acudieron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica como el oro, el incienso y la mirra. En los evangelios canónicos solo el evangelio de Mateo habla de estos magos, sin precisar sus nombres ni que fuesen reyes, ni que fueran tres. Fue en el siglo III después de Yeshua cuando se estableció que podrían ser reyes, ya que hasta entonces, por sus regalos y las iconografías que los representan, tan solo se consideraban que eran personas de gran pudiencia, abundancia en riqueza. Fue también en este siglo cuando se estableció su número en 3, uno por regalo, ya que hasta entonces habían dibujos con 2 o 3 o 4 magos, o incluso la Iglesia Ortodoxa Siria y la Iglesia Apostólica Armenia aseguraban que eran 12 los magos, como los apóstoles, y 12 o como las 12 tribus de Israel. Es importante, y solo para que quede en el documento y para todos aquellos que no conocían este punto, que los nombres que se han conocido para estos magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar el Nuevo, que data por lo menos del siglo VI después de Yeshua, en el que se distinguen a los tres magos ativados al modo persa, con sus nombres escritos encima y representados con distintas edades. Aún tendrían que pasar varios siglos después para que el rey Baltasar apareciera con la tez negra, y los tres reyes, además de representar las edades, representaban las tres razas de la Edad Media. Melchor encarnaría a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. En España, a partir del siglo XIX, se inició la tradición de convertir la Noche de los Reyes en una fiesta infantil para los niños. Bueno, y allí viene toda una conexión que tiene que ver con San Nicolás, Papá Noel, cabalgata de los Reyes y muchas otras cosas. Ahora, la palabra mago proviene de la palabra persa magu-sha, que significa sacerdote. Llegó al griego como magos en plural, magoi, refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o babilónicos que estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Adonai. Del griego pasó al latín como magus, plural magi, de donde llegó al español con la traducción de mago. Entonces, vemos, mis amados hermanos, que en esta historia, y hay un gran texto, pero repito, no creo que pueda entrar a todo el contexto, lo que quiero significar es que estos hombres, no como magos o como sacerdotes en el sentido de la hechicería y el esoterismo, realmente eran
hombres sabios, hombres sabios que trabajaban directamente en el contexto de la astronomía, el conocer las estrellas y demás. Esto aquí hay algo que me trae muchísimo la atención y no voy a leer el texto, repito, porque es muy extenso. Solo lo quiero parafrasear. Es interesante cómo los sabios desde el antiguo Medio Oriente y mucho tiempo antes de nuestro amado Mashiach se tomaban los tiempos con instrumentos pues de la época, podríamos llamarlos hoy arcaicos, rudimentarios por demás, pero sin embargo estos sabios hasta nuestros días lograron estadísticas tan perfectamente matemáticas en cuanto a la ubicación de los planetas, la distribución de los planetas. Recuerden que básicamente trabajaron en 5 planetas, el Sol, la Luna, como los astros, pero alrededor de ellos 5 planetas. Y hasta nuestros días ellos establecieron las distancias, la manera como giraban, el entorno como se formaban alrededor de la Tierra. Es impresionante. Es decir, mi punto es, si hoy que sabemos que tenemos los grandes telescopios y aún las naves espaciales, la Estación Espacial Internacional que diariamente informa a la Tierra sobre cualquier movimiento en el cosmos, pues hoy con la ciencia podríamos decir, bueno, hay un grado muy alto de aceptación, de información, pero la pregunta es cómo estos sabios desde aquellas épocas lograban tal perfección, distanciamiento, los movimientos de la luna, el primer corte de la luna, el segundo corte, el tercer corte, cuarto, de allí viene entonces la organización de los calendarios y todo este proceso. No hay duda, sin lugar a dudas, para llamarlos sabios, realmente sabios en el sentido de la sabiduría, sabios en el sentido del estudio, del conocimiento, de la matemática, de lo que hoy conocemos como la física, la cuántica. Todo esto ellos realmente lo habían realizado. Es decir, que estos hombres, cuando vinieron hacia Belén y sabían por la estrella, conocían con tal calidad la astronomía y conocían con precisión que un hecho astronómico particularmente ocurría. Pero la respuesta que vemos en el texto, aquí en el capítulo de Mateo, capítulo 2, es al que quiero realmente que resaltemos y consideremos. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, se les preguntó dónde había de nacer el Mashiach. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y aquí es donde debemos hacer un punto extraordinario y reconocer que evidentemente estos sabios eruditos del conocimiento de los primeros textos bíblicos proféticos del entonces sabían que había una profecía establecida, determinada, que decía que en Belén, en esta tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Y no sé en otra versión, si usted tiene otra versión K2, por favor déjeme saber cómo lo indica en cuanto a la palabra guiador. No sé, dirá el Mashiach o algo por el estilo. Entonces, ¿qué los llevó y por qué es tan importante esta gestión de los sabios? Porque evidentemente eran conocedores del aspecto de la astronomía, y desde luego conocían del fundamento de la palabra. Ese es el punto básicamente al que yo realmente quiero llegar en este punto, refiriéndonos puntualmente al contexto de Mateo capítulo 2. Para dejarlo hasta allí, entonces no fueron 3, no lo dice la Biblia, ni sus nombres tampoco aparecen escritos allí, y más que magos en el sentido del esoterismo y otras cosas, los consideramos verdaderamente sabios, conocedores de las estrellas y conocedores de la palabra profética. Y esto es lo que nos establece el fundamento. Vamos a seguir con nuestro tema y permítame entrar a la parte B del tema. ¿Qué nos dice la Biblia particularmente frente a otro de los temas que venimos considerando? Hablamos de agoreros, hablamos de sortilegios, de brujerías, de hechicerías, de carta astral, hablamos del concepto del zodiaco, hablamos de la lectura de la mano, el café, la lectura de todas estas cosas que mencionamos ayer, las mancias, dice la palabra, la lectura de mancia, bueno, todo lo que tenga que ver con mancia. Pero ¿qué nos dice la Biblia respecto al
tema que nos queda por tratar y es hacer contacto con los muertos, hablar con los muertos, buscar de los muertos, esa comunicación de presencias espirituales con los muertos. Pues no hay duda que evidentemente, como todo lo anterior, la Biblia nos tiene una absoluta y diáfana prohibición, como lo vimos en el libro de Devarim, en el capítulo 18, verso 11, léalo usted por favor en casa. Pero consultar a los muertos, textualmente nos dice la palabra, es una abominación a Adonai. Y aquí hay algo muy interesante porque al pensar, y lo vimos, ustedes ya me dieron la respuesta, ¿quién consultó a los muertos? Inmediatamente viene a nuestros corazones el nombre de Saúl, consultando a un medium para traer el espíritu de muerte o del muerto Samuel. Resultó en su muerte porque prevaricó contra Adonai, contra la palabra de Adonai, la cual no guardó y por lo tanto consultó con una adivina. Vamos a ir allí al texto para leerlo mejor puntualmente. En el primer libro de Samuel vamos a ir al capítulo 28. Sé que ustedes han leído el texto, pero yo quiero leerlo igualmente para estar claros en lo que estamos leyendo. Recuerden que es todo conforme a nuestra palabra Kadosh. Dice el libro de Samuel en el capítulo 28, verso 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Miren cómo se repiten nuestras Biblias esas palabras, encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Adonai, pero Adonai no le respondió ni por sueños, ni por el Urín. Esto es un punto muy interesante. Recuerden, el Urín y el Tumín, esto tenemos que verlo con detalle. Ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Un momento. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. No dice búsquenme a un hombre o búsquenme a alguien que tenga espíritu de adivinación. Dice buscadme una mujer. O él sabía particularmente que había una en particular, o es que acaso corresponde a una labor de mujeres. No sé, pero es muy interesante. Cuando vemos alguna película, de las películas de internet, las películas del Hollywood, casi siempre aparece una mujer, que es la medium, la mujer que tiene su bola de cristal, la mujer que hace todos estos asuntos del ocultismo. Oye, la mujer. Pues qué interesante. Aquí la Biblia dice, búsquenme una mujer que tenga espíritu. Esa palabra espíritu con E minúscula es muy importante. El espíritu. ¿Qué es el espíritu? De hecho, hace unos días presenté uno o dos devocionales hablando acerca del tema del espíritu, hablando obviamente de nuestro Ruach, del Ruach HaKodesh. Y de hecho, próximamente estaremos presentando en el Congreso de HAT México, estaremos presentando el contenido del tema. Este año será el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque necesitamos tener claridad, el espíritu de Adonai, el espíritu de vida, el aliento de vida, en nuestro Ruach HaKodesh. Y aquí nos menciona particularmente entonces, buscadme a una mujer que tenga espíritu, con letra minúscula, de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Eso la noticia vuela, aquí todo el mundo sabe. Usted aquí pregunte dónde hay una sinagoga, no sé. ¿Usted conoce aquí una ciudad, alguna congregación de Torah? No tengo idea. ¿Pero usted sabe de alguna mujer que tenga espíritu de adivinación? Oh, sí, por supuesto, aquí en la plaza de mercado, aquí todo el mundo sabe. Pero pregunte por una sinagoga y no la encuentra. Y se disfrazó Saúl y se puso a otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho,
cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida, que para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Adonai, wow, le juró por Adonai. Estas son las palabras cuando entendemos no jurar, no tomar el nombre de Hachén y pronunciarlo inapropiadamente. Entonces Saúl le juró por Adonai diciendo: vive Adonai, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: haz venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses, por favor, con letra minúscula, ídolos que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado en el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Adonai te ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me des y me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y por qué me preguntas a mí si Adonai se ha apartado de ti y es tu enemigo? Adonai te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Adonai ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Adonai, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Adonai te ha hecho esto hoy. Y Adonai entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Adonai entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras que Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y en aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. He oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y le trajo delante de Saúl y de sus siervas, y después de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron de aquella noche. ¡Wow! Es un texto extraordinariamente importante, muy importante, que tenemos que considerar. Ya Samuel había muerto. La muerte de Samuel se reportó originalmente, como lo vimos y está en el texto, búsquelo por favor, tome nota, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, verso 1. Y aquí el hecho es mencionado de nuevo para dar énfasis al vacío espiritual con el que todos se encontraban. Samuel había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos para darse un crédito sobre este tema. Saúl obedeció las órdenes que correspondían de acuerdo a la ley mosaica que había para el momento, de expulsar a todos los que practicaran aquellos ocultismos y artes ocultas. Adonai ordenó que todos los encantadores y adivinos, los que pueden al menos afirmar poder conectar a los muertos y a los espíritus, no deben tener lugar entre su pueblo, como lo indica el libro de Levítico, capítulo 19, verso 31, capítulo 20, verso 6, y en el libro de Devarim, capítulo 18, 9 al 14. Saúl hizo esto en sus primeros días, cuando aún estaba influenciado por el liderazgo de Samuel. Cosas tales como las cartas del tarot, que leen las palmas de las manos, los horóscopos y demás, en los juegos de la tabla Ouija, son intentos
modernos de practicar ciertas formas de comunicación con los muertos o lo que conocemos como el espiritismo. Son actividades extremadamente peligrosas, conexiones con toda la oscuridad, el ocultismo y lo demoníaco. Incluso se empieza con un espíritu de diversión. Muchos creyentes no deben, por favor, de ninguna manera practicar cualquier cosa que tenga este sentido. Es muy interesante porque en muchas reuniones que hemos realizado a lo largo del ministerio nos hemos encontrado con una gran cantidad de creyentes, personas que están hoy en las congregaciones, que empezaron con un juego divertido llamado la tabla Ouija. Y sobre ese tema, no voy a entrar ahora, pero sobre ese tema, muchas de nuestras amadas familias que pasaron por esas experiencias en muchos lugares donde el Eterno nos ha permitido visitar y han participado de estas actividades, se han encontrado con tragedias y desastres de muerte, de enfermedad, entre muchas otras cosas. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, quiero avanzar un poquito mejor en el contenido. Adonai no le respondió, así es que Saúl decide consultar con la divina. Entonces envía a sus siervos para que la encuentren y vemos que tradicionalmente esta mujer era conocida como la hechicera de Endor. Tal vez sea apropiado llamarla hechicera, pero es más apropiado adivina o nigromante. Por favor, tenga presente esta palabra, nigromante o la negromancia. Nigromante, alguien que hace contacto con los muertos. La palabra en hebreo para espíritu de adivinación es ob, y lleva la idea de furfullar o hablar con el sonido extraño y hueco, como si uno se sintonizara con una persona muerta a través de ellos. La palabra hebrea lleva en mente el sonido que realiza el canal mientras la hablan. La palabra utilizada en inglés, medium, tiene en mente el concepto de un canal. Se encuentra en medio de un mundo entre los vivos y los muertos y se comunica entre estos dos mundos. Endor estaba a solo una corta distancia del norte de la colina de Moré y en accesibilidad a pesar de las fuerzas filisteas que se acercaban. Endor estaba localizado 4 millas al oeste de Sumén y por lo tanto peligrosamente cerca de donde acampaba el ejército filisteo. Vemos que la narrativa nos cuenta cómo se disfraza Saúl y se fue. Cuando Saúl buscó a la medium, trajo sobre sí una maldición. Por favor, subraye esta porción. Cuando se busca este tipo de contactos del inframundo, del ocultismo, de todo este concepto esotérico y demás, acarreamos maldición sobre nuestra vida. Por favor, acarreamos una maldición sobre nuestra vida. Dice la palabra en el libro de Levítico, capítulo 20, verso 6, la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de su pueblo. Y me hagas subir a quien yo te dijere. Saúl le pediría a la divina que la comunicara con una persona fallecida, en este caso el profeta Samuel. Él hizo esto porque quería saber lo que Adonai debía decirle. Saúl es como un hombre que va a que le lean las manos para escuchar la voluntad de Dios. Esto nos muestra la profundidad de lo alejado que hoy, para el momento, se encontraba Saúl de la presencia de Adonai y cómo afectó también su mente y su manera de pensar. Obviamente aquí no está pensando con ninguna claridad, ni mucho menos con un concepto espiritual delante de Adonai. Una vez que Saúl rechazó la verdad para participar de la mentira, era probable ya que cayera ante un engaño como cualquier necio. Por favor, permítame parafrasear un momento este contenido tan maravilloso. No hay duda que esta persona le interpretó lo que ella conocía, lo que ella absolutamente sabía dentro del contexto cultural del momento, dentro de la historia. Como quisiera pues mencionar un ejemplo hoy. Cuando conocemos la vida de un gobernante de una nación
y este gobernante hace visita a un médium, pues el gobernante está tan enterado de todo lo que está en torno a esa persona, en su familia, en su economía, en su salud, en su gobierno, en su gabinete, en todo, pues que realmente la persona no es que adivine, no es que encuentre un más allá, es que simplemente mantiene una muy buena información de lo que tiene a su alrededor. Y son tan hábiles en las preguntas, y cuando nosotros, bueno, comillas, por favor, dije algo equivocado, y cuando una persona contesta, son tan hábiles estas personas en preguntar al interesado, al cliente, vamos a ponerlo así, que cuando contesta pues le está dando las respuestas obvias que esa persona necesita saber para narrar su historia. La mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezos en mi vida para hacerme morir? Ella ya sabía quién tenía al frente. Entonces Saúl le juró por Adonai, diciendo: vive Adonai, que ningún mal te haré por esto. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Y la adivina se preguntaba si esta era una operación encubierta de parte del gobierno de Saúl. Pero Saúl le aseguró, jurando por no menos en el nombre de Adonai, que no sería castigada. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Hacer venir a Samuel. ¿Por qué quería Saúl ver a Samuel? Considerando las veces que Samuel reprendió fuertemente a Saúl, como lo vimos en 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, podríamos pensar que Samuel era la última persona que Saúl querría ver. Probablemente Saúl quería recordar los buenos viejos tiempos con Samuel, cuando el profeta era su guía, su mentor, su apoyo. 1 Samuel 9:25. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta. La adivina probablemente se impactó tanto que en realidad ella era un fraude, y la mayoría de sus tratos con el mundo espiritual eran solamente trucos, magia, adivinos. Ahora Samuel realmente apareció del mundo más allá, y ella se sorprendió por completo al tener un verdadero encuentro con el reino espiritual. Además, podemos decir que esta adivina estaba familiarizada con la presencia de espíritus demoníacos, pero la presencia del Ruach HaKodesh probablemente le era absolutamente desconocida. La santa presencia del Ruach HaKodesh tal vez le haya parecido aterrorizante, y las indicaciones son que este fue un suceso extraordinario para ella y atemorizante porque ella no estaba en control. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta este punto solo para mencionar el contexto de cómo el consultar a los muertos, y seguramente que habrá muchas formas y textos y cosas que podríamos tratar sobre el tema, pero solamente quise traer a colación básicamente lo que es la historia bíblicamente reconocida de Samuel y la consulta a los muertos. Igual, mis amados hermanos, ¿por qué estamos tratando todos estos conceptos? Porque pareciera ser que estas prácticas hoy son tan comunes, tan normales, es más, tan comerciales, que en el mismo internet aparece la información: consulta a los muertos, carta astral, leemos la mano, consúltenos en internet, vía internet. Por favor. Qué ignorancia de nuestros pueblos hasta nuestros días. Es que es impresionante que hasta nuestros días todos estos conceptos perversos de la oscuridad están a la orden del día. Hoy escuchaba para la grabación de este programa, seguramente en otros años esto será historia antigua, pero lo voy a mencionar por lo que ocurrió. En el hermano país de México, en una prisión, se encontró el cadáver de un niño, un bebé, no sé exactamente la edad, un año, unos meses. Pero, ¿qué es lo impresionante? Que se encontró un cadáver dentro de una prisión, que al observar el cuerpo de este bebé, se encontró que todo su pecho, su abdomen, su pectoral, tal vez mejor llamarlo, estaba completamente abierto. Los encargados de aquel lugar de custodia consideraron que probablemente el niño había sido ingresado al establecimiento carcelario con el propósito de llevarse a cabo un ritual satánico. Por favor, tengamos en cuenta esto. Se podía haber llevado a cabo un ritual satánico dentro de la prisión. Es decir, los rituales satánicos no son cosa de los caldeos y de los mesopotamios y de los egipcios desde hace miles de años. No, los rituales satánicos son la modernidad.
Hoy se practican rituales satánicos. Hoy tenemos la iglesia de Satanás en la ciudad tal, en la ciudad tal, en la ciudad tal, en la ciudad tal. Yo recuerdo y sé que en nuestro país, en Colombia, está la famosa entre comillas, iglesia satánica. Por favor, hermanos. Mencionábamos ayer celebración de Halloween. Celebración satánica. Es el tiempo en el que desaparecen animales, desaparecen niños, desaparecen personas. Cosas totalmente del inframundo ocurren. Ahora, volvamos a la noticia. Ya los organismos de seguridad investigaron sobre el tema y establecieron a través de las cámaras el momento en el que una mujer ingresó con el niño en sus brazos como si estuviese dormido. Bueno, estaba físicamente muerto, pero dormido, y entró hasta el penal, dejó el cuerpo allí y luego salió. Ya creo que incluso fue capturada. ¿Y por qué menciono esto? Porque pareciera ser que el cuerpo fue utilizado con el único propósito de ingresar droga al interior de ese establecimiento penal. Esto para concluir. La investigación ha llegado entonces a lo primero que han hecho los investigadores, ha concluido que hay aproximadamente 59 niños hoy en el último mes desaparecidos. Y no se tenía un reporte muy claro hasta que se conoció esta noticia. ¿Será acaso que esos 50 y tantos niños o algo así están todos siendo partícipes de rituales satánicos o situaciones perversas como esta de introducir a un niño cargado en su organismo con droga a un establecimiento carcelario? Como quiera, la noticia es escabrosa, es una noticia aterradora. Ahora, inmediatamente en este país se ha llevado a cabo una investigación y han concluido que en una gran parte de los cementerios en los últimos tiempos se han desenterrado un sinnúmero de cuerpos. Se han desenterrado un sinnúmero de cadáveres. Y la pregunta es, ¿y quién controla esto? ¿Y quién vigila esto? Nadie. Las tomas que presentó el noticiero son aterradoras. ¿Cuántas tumbas vacías? ¿Y dónde están estos personajes que debían estar ahí? Pues se los llevaron, los desenterraron y desaparecieron. ¿Con qué finalidad? Por favor, el mundo diabólico, el mundo satánico está ahí. Es el diario vivir en tantas de nuestras naciones. Se están llevando a cabo todo tipo de prácticas ocultistas y la Biblia nos advierte sobre esto. Por eso trajimos el tema esta semana a colación, no solamente por conocimiento, por información. Hermanos, por favor, amados estudiosos de Torá, ojos abiertos, oídos despiertos. Y perdónenme, mis amados hermanos, que sea tan insistente con el tema. ¿Qué es lo que tú estás escuchando en Internet? Por favor, no porque tenga una kipa y no porque se llame rabino, nos puede estar hablando de Torá y nos puede estar hablando de una autoridad, de una Torá gnóstica, esotérica, ocultista, pagana, astral y demás. Entonces, de esto dice la palabra, no les es permitido a ustedes participar en ello. De tal manera, mis amados, que necesitamos ser extremadamente claros en nuestro corazón respecto a este fenómeno tan absolutamente aterrador que se está viviendo en el mundo entero. Vamos a nuestra pausa, hermanos. En unos segundos regresamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bien, mis amados, aquí estamos y continuemos con nuestra información. Otro tema que va a ser ya como el ciclo de nuestra jornada entrando a nuestro cierre. Estamos en mitad de semana, pero estamos ya preparándonos para un poco la parte final con respecto al tema es lo que tiene que ver con magia, magos, adivinos y demás. Ahora veamos un texto particular en el libro en el Brit Hadasha. Vamos a ir, por favor, acompáñenme al libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos estaremos en el capítulo 8. Vamos, por favor, todos a sus Biblias
y estaremos viendo cómo la Biblia ahora nos va a mencionar otro acontecimiento muy, pero muy interesante que tenemos aquí. Libro de los Hechos, capítulo 8. Y vamos a ver, Libro de los Hechos, déjenme un segundo llegar al texto. Libro de los Hechos en el capítulo 8. Y vamos a estar tomando el texto de el verso 19. ¿Están conmigo? Dice la palabra, Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 19. Dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Ruach HaKodesh. Este texto del Libro de los Hechos en el capítulo 8 nos está mencionando a un personaje muy interesante llamado Simón. Cuando en Jerusalén los apóstoles oyeron el éxito que había tenido Felipe, el diácono, en la predicación del Evangelio en toda aquella región de Samaria, enseguida enviaron a Pedro y a Juan, los cuales cuando llegaron a Samaria imponían las manos sobre los convertidos, que era el momento para que recibiesen el Ruach HaKodesh. Cuando Simón se percata acerca de esta situación, enseguida les ofrece dinero a Pedro y a Juan para comprar su don, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba del Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar con detenimiento este punto porque evidentemente aquí estamos frente a un hecho muy interesante. Hay un personaje llamado Simón. Voy a ir un poco antes en el texto, verso 4 del capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba de Yeshua. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran debidamente sanados. Pero había un hombre llamado Simón. Qué interesante, prestemos mucha atención a esta lectura. Yo sé, mi amado hermano, que este texto ustedes lo han leído una y otra vez, pero lo vamos a leer entendiendo un contexto de la semana respecto a lo que es un mago, respecto a lo que es una adivinación, respecto a lo que son los agoreros, el sortílago y todo lo demás, para comprender que estamos hablando de un mundo oscuro, de paganismo, de ocultismo, de esoterismo. Y si lo voy a tener que mencionar con mucha prudencia, probablemente cabalístico, absolutamente desde el punto de vista esotérico. Dice esta persona, o este texto, perdón, que este hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. Paremos un momento en esta lectura, porque no la podemos pasar tan por encima, hermanos. Esto no es como el passover, pasó por encima, no. Había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, pero por favor, amados hermanos, cuando leemos este texto, no pensemos que este era un mago que decía, señoras y señores, bienvenidos al show de Simón, el mago. Y entonces el mago decía, niños, vengan acá, vamos a hacer una magia, a ver, por favor, observen aquí mis manos, y aparecía una paloma, y aparecía el conejo. No estoy hablando de ese tipo de magia. Estamos hablando con el contexto bíblico de lo que hemos estudiado esta semana, que este mago era un hombre de ocultismo, era un hombre de esoterismo, era un hombre que hablaba seguramente con los muertos, era un hombre que tenía esa adivinación y todo lo que hemos estado mencionando.
Esta misma mención la hicimos desde el momento en que Moshe y Aarón se presentaron con Faraón y él trajo a sus magos y a sus adivinos y a sus hechiceros, ¿recuerdan? Exactamente cuando José se presenta con Faraón, ¿qué hace Faraón? Ordena a todos sus magos, sacerdotes, adivinos y todos los que practican magia que vengan a interpretar los sueños. Lo vimos con Nabucodonosor, que entre otras cosas tenemos pendiente ese tema, no lo puedo pasar por alto. Si el tema me da hoy, volvemos a retomar un poco el libro de Daniel, porque recordemos que Daniel, Balsasar, ahora el jefe de los magos en el tiempo de Nabucodonosor, nos está mostrando que allí había una casta, hermanos, era una línea, comillas, sacerdotal, una línea sacerdotal, vamos a decir, paralela a lo que es el concepto sacerdotal en la Torá. Es decir, eran hombres que cumplían con rituales de idolatría, de paganismo, de ocultismo y todo lo demás en el ritual, voy a decirlo entre comillas, en la cultura de la negromancia y todas estas cosas del ocultismo. Entonces, este verso 9 lo leemos muy fácil y pareciera ser que el sentido es sí, la magia, pero ya vimos que aquí la magia tiene un sentido muy distinto a lo que podríamos mencionar hoy. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, porque la cultura del momento funcionaba en torno a este tipo de personas que tenían esa habilidad de la magia. Recordemos que la magia era utilizada en adivinación, el futuro, las promesas del futuro por venir, el hablar con los muertos, ya lo mencionamos, pero aquí la magia también tenía otro sentido y era el sentido de los curanderos. Es otra palabra que usted conoce, que todos hemos mencionado, hoy tendrá otro nombre, por favor, pero son personas que se ocupan de sanar a través de medicamentos o de hierbas o muchas otras cosas, el curandero. Y por supuesto también existen un sinnúmero de prácticas en nuestros países que tienen que ver con, entre comillas, pues con ser curanderos. No sé, no se me ocurre mencionar alguna, ustedes seguramente sabrán. Muchas maneras y formas como ser curandero hasta el día de hoy, vamos a decir, son remedios de casa, caseros, pero que son prácticas del curanderismo. Entonces, la gente veía a Simón como un hombre grande, como un hombre que tenía habilidades, probablemente en la salud. Y perdónenme que lo mencione, probablemente esto tenga que ver con parte de lo que hoy vemos con estos movimientos de sanidad. Entonces viene el profeta de la sanidad o el pastor de la sanidad y evidentemente todo el mundo va y todo el mundo corre y todo el mundo va hacia esos puntos porque el hombre es el sanador. No, mi amado hermano, quien sana, el que da la sanidad, es nuestro amado Yeshua HaMashiach, Adonai Rafa, nuestro sanador. Permítame solo mencionar, vino a mi corazón en este momento. Ayer compartí, y lo voy a aprovechar para saludarlo públicamente, a mi querido amado hermano Jean-Pierre en Ecuador. Su salud pasó por una situación muy crítica con respecto a este tema que todos conocemos, muy crítica. Pero ayer ya tuve la oportunidad de escucharlo, gracias amado hermano, y saber que se recuperó desde un momento muy crítico. Crítico. Y entonces me dijo una palabra que conmovió mi corazón. Cuando estábamos compartiendo nuestro tiempo de Shabbat, en medio de su condición tan crítica en su casa, con su familia, rodeado allí, él escuchaba de oídas, podía todavía escuchar el tiempo de Shabbat. Y dice que mientras estábamos en el momento de el Narefan Aló, la oración de sanidad, escuchaba una voz y dice que escuchaba como la voz de la pastora Pili allí y la voz le decía, al Adonai que tú sirves, Él te sacará de esta situación. Y ¡wow! ¡Qué testimonios tan impresionantemente maravillosos de lo que Hashem hace! ¿Cuándo? En el día de Shabbat. Shabbat es un tiempo de milagros. Ahora, todo esto para decir, hermanos, Hashem es nuestro sanador. Y yo comparto igual el caso de un familiar cercano. Ya los médicos habían establecido y determinado prácticamente que se desconectara y debía ser llevado prácticamente a la morgue. Así de sencillo. Ya no había ninguna posibilidad de vida.
Pero estando en la camilla, en el momento que le desconectan de esos instrumentos de vida artificial prácticamente, ella me dice que escuchó una voz que le dijo, mueve tu brazo derecho. Y ella, en la condición en la que se encontraba, aún boca abajo, conectada con tantas cosas, escuchó esa voz y ella hizo un pequeño movimiento, tan pequeño tal vez como hacer este movimiento, muy pequeño. Pero uno de los médicos observó que ella estaba moviendo el brazo, inmediatamente dio una voz de vida, de alerta y dijo, no la podemos llevar a la morgue, está viva, vive, está viva. Reconectaron, hicieron no sé cuántas cosas. Pues hermanos, a los 2 días salió ella solita caminando sin ningún problema. Porque ese es nuestro amado Hashem, el que sana. Él es Hashem, el sanador. Y vemos, y perdónenme que me haya emocionado un poquito con este contexto, pero pensemos por un instante quién es este Simón. Porque dice que desde los niños hasta los más grandes se aprestaban a verle, a escucharle. Tenía esa habilidad de contagiar con su magia a las personas que le escuchaban. Algo es lo que está sucediendo hoy. Hay tanta habilidad, algunas personas lo llaman carisma, de cómo las personas contagian a otros y los inducen por ese camino tortuoso de tropiezo del esoterismo y otras tantas cosas. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Hashem y el nombre de Yeshua HaMashiach, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Miren qué historia, qué narrativa más interesante. Y estaba siempre con Felipe y viéndole las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Es decir, un mago que conocía los secretos de la magia, del ocultismo, del poder del engaño y los trucos de todas estas cosas, como los magos de Faraón que vieron la vara de Aarón y que se convirtió en serpiente, y ellos hicieron exactamente lo mismo. Pero lo que no contaban con la astucia de la vara de Faraón fue que la vara de Faraón devoró sus varas, y esto sí ellos no lo podían hacer. No había manera de que las varas de los magos devoraran la vara de Aarón. Ahí está la grandeza del milagro. Ahora, observen, evidentemente nos habla de una conversión. Felipe predicaba las buenas nuevas del evangelio. Evidentemente, Simón conoció de esa palabra y él empezó a entender que había algo grande allí, algo poderoso. Su corazón empezó a vibrar de la alegría de saber de la importancia de la palabra. Cuando nosotros venimos a Torah, la palabra tiene poder, la palabra dignifica, la palabra viva, la palabra eficaz. Pero dice la palabra además que Simón permanecía al lado de Felipe, lo acompañaba a todo momento, prácticamente se volvió su hombre que lo seguía, lo apoyaba, estaba pendiente que no faltara nada, que Felipe contara con lo que fuese necesario. Hasta ahí podemos decir hubo una conversión. Realmente este mago recibe de Yeshua y se convierte. Sigamos con la lectura. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Adonai, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Ruach HaKodesh. Aquí ya la situación tiene otro nivel. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, había descendido ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua.
Muy interesante que el verso del capítulo 8 aquí nos habla del nombre de Yeshua y no nos habla de las tres, ya usted sabe a qué estoy hablando. Entonces les imponían las manos y recibían el Ruach HaKodesh. Cuando vio Simón por qué la imposición de las manos de los apóstoles se daba, el Ruach HaKodesh les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Ruach HaKodesh. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Adonai se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Hashem. Oh, qué geniecito, Pedro. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Adonai si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Adón, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Adonai, volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, porque el tiempo se nos agotó, pero mañana continuaremos con el cierre de esta historia apasionante. Les pregunto, amados hermanos, ¿usted conoce la historia de este mago Simón? Conozca un poco más en detalle su biografía, estúdielo más de cerca, porque hay mucho que tenemos que aprender de allí. Estaba ofreciendo dinero para comprar el Ruach HaKodesh, y Pedro se ofende ante esa situación y le dice: tú realmente no tienes un corazón convertido. ¿Qué es esta clase de cosas que estás proponiendo? ¿Es que acaso tú crees que el Ruach HaKodesh es un negocio, que se compran las cosas de Adonai por dinero? ¿Cuántas gentes hoy quieren pagar, pactar y entregar dinero? Y la manipulación está a la orden del día. Si tú entregas esto y entregas esto y entregas esto, recibirás esto y recibirás esto, y entonces vendrán las bendiciones sobre ti. Entonces, en conclusión, no será, mis amados hermanos, que hasta nuestros días, en el nivel 1 y en el nivel 2, y que Hashem nos libre que en el nivel 3 entremos a la misma circunstancia de estar ofreciendo magia, esoterismo y misticismo hablando de Torah. Mis amados, muchísimas gracias. Mañana continuamos. Gracias por su apoyo, gracias por sus mensajes, gracias por participar aquí en Torah al Instante. Hasta el día de mañana. Shalom para todos. Un muy buen día. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte, y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.